Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Espero que estos días le encuentren bien y en realidad se estén cuidando mucho. Da la casualidad que la anterior semana habíamos estado precisamente hablando de la posibilidad de que esto ocurriera, ¿no? Y que esta cuarentena fuera inminente y pues ahí está. Hoy nos encontramos todos en nuestras casitas para la clase de hoy. Bueno, yo sinceramente sí se va a echar mucho de menos, ¿no? La interacción y los agudos comentarios de todos ustedes, que siempre ayudan mucho a que esto no sea muy aburrido, ¿no? Bueno, la idea de este plan de clases virtuales o de clases de manera remota consiste en lo siguiente, ¿sí? Ya se los explicaré o se los habré explicado según cuando hayan visto este vídeo en una sesión conjunta que vamos a tener el martes 24 en nuestro horario de clase. Pero nuestra idea es precisamente establecer sesiones que no sean sincrónicas, es decir, que no nos tengamos todos que conectar a las 7 de la mañana por varias razones, ¿no? Una de ellas es precisamente la sobresaturación de los servidores a la que nosotros podemos, digamos, dejar de contribuir en ese sentido. Asumiendo que cada uno además tendrá unos tiempos muy medidos o limitados en cualquier caso, dada la crisis actual, digamos, en la que nos encontramos y la cuarentena. El hecho además de hacer clases que no sean sincrónicas, a las que cualquiera pueda acceder en el momento que le sea más oportuno, posibilita también la capacidad de aquellos que tengan necesidades más urgentes. Bueno, todos entendemos que en el caso de la pandemia del COVID-19 puede que haya gente que esté con muchas tareas, digamos, adicionales, gente que tenga que ayudar en el trabajo a sus familiares, a sus amigos, que surja cualquier urgencia que le imposibilite acudir de manera directa o en vivo a alguna de las citas, en este caso de las clases de la Javeriana. Bueno, mi idea es que nosotros tengamos este espacio habilitado las 24 horas, ustedes pueden acceder a todos los contenidos de la clase en el momento que mejor les convenga y eso sí, vayan entregando puntualmente las tareas, ejercicios y respuestas a los foros que se van planteando y que están descritas en las instrucciones de la sesión general de nuestro curso en la aplicación de Teams. ¿Sí? La idea también es facilitar a aquellos que cuenten con menos acceso a Internet o que el Internet se les ralentice o que no les sea posible la conexión. Entonces, digamos que por todas estas razones y muchas más, creo que lo más conveniente es hacer este tipo de vídeos, colgarlos, que sean vídeos más o menos corticos, que no sean excesivamente largos y que eso nos ayude también a mantener el interés y la concentración en los contenidos. A partir de cada vídeo, yo iré colgando una serie de cuestiones en la plataforma de Teams, en el foro en este caso de la sesión dedicada para lo que hoy nos cuenta del día de 24 de marzo. Y todos ustedes obligatoriamente tendrán que responder desde el día 24 en el que tendrán acceso a este contenido hasta el lunes siguiente, que será cuando se cierre el foro y en el que tendremos que tener ya todas las respuestas. Eso irá a formar parte de la evaluación del parcial 2, que obviamente se reconfigura, dado que no podemos hacer un examen, y contará todas estas participaciones, más las tareas que se vayan encomendando semana a semana, que también tendrán una fecha de realización, así como la entrega de un ejercicio final que iremos conveniendo en el transcurso de estos primeros días. Bueno, eh, sin más preámbulos, yo creo que es lo más interesante que comencemos ya con el primero de los temas que teníamos pendiente. Para la semana del 24, es decir, para la clase que nos toca, teníamos pendiente el desarrollo final, digamos, de la segunda parte de esta cuestión del análisis de redes y las audiencias digitales. Es decir, si recuerdan, vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos estado hablando de Internet, esto
era el mapa, ¿verdad?, que habían desarrollado sobre el uso, ¿sí?, y el acceso a Internet, la concentración de uso de Internet durante 24 horas. Si ustedes ven bien, aquí va pasando los usos horarios y estos puntos rojos son los picos de acceso y los azules las bajadas, digamos, correspondientes además a las horas de la noche. Bueno, habíamos estado hablando de cuál es la geopolítica del Internet, ¿sí? Y nos habíamos dado cuenta que el mapa eh, que configura el acceso y la infraestructura que da nombre a Internet en este caso, no es el mismo mapa que configura de manera geográfica el mundo tal y como lo conocemos, ¿verdad? ¿En qué se traduce eso? ¿En qué se podría traducir? Ya habíamos estado discutiendo, ¿verdad? Esto se podría traducir en una sobrerepresentación de ciertas partes del mundo y una infrarrepresentación de muchas otras. Es decir, en el mapa que estamos viendo aquí, en esta presentación, eh, podríamos decir que África no existe, son pequeñas islas en Sudáfrica, en algunas de las capitales más grandes. Asia, salvo el sudeste asiático, desaparece. Donde existen las mayores concentraciones de población, es decir, la India, la parte más oriental de China, donde está el cinturón industrial y donde están las mayores poblaciones, Tailandia, Indonesia, Malasia, pero el resto de países, por no tener grandes concentraciones de población, así como unos bajos niveles de infraestructura, es muy complicado que puedan ser parte de este nuevo mundo digital, ¿sí? Rusia, Canadá, gran parte del Caribe y, en lo que más nos toca, todo el interior de nuestra América Latina, no es parte del mundo del Internet hoy en día, ¿verdad? Si nos centramos en Colombia, habíamos estado diciendo, todo se concentra en la parte de la costa, donde están las grandes ciudades y digamos, todo el movimiento industrial y de personas, así como Bogotá, Medellín y algunos otros centros. Pero el interior del país no existe. Si vemos acá, toda la Amazonía, todo Caquetá, todo el Putumayo, incluso Nariño, podríamos decir, la gran parte del interior del país es invisible a ojos de la representación del mundo digital. Sin embargo, esto no era tan sencillo, ¿verdad? Habíamos estado hablando que si bien históricamente teníamos una representación ilusoria en el que el acceso y el crecimiento de las tecnologías representaba también un acceso y un crecimiento de los índices de desarrollo. También hicimos el ejercicio con esta aplicación del Gapminder, a partir de la cual nos dábamos cuenta de que no era digamos, una relación tan directa en ese sentido. Si nosotros le damos al play, para aquellos que no estuvieron y la anterior sesión, y para aquellos que también estuvieron, para que vayan repasando, nos damos cuenta que vamos a irnos a el año de 1993, en el que ya empieza a crecer algunos puntos de Internet. Miren, en el 98 Estados Unidos a la cabeza, con Australia, Suecia, Noruega, aquí está Suecia, aquí está Nueva Zelanda, aquí tenemos a Islandia, ¿sí? En principio, y este es en el inicio de las grandes infraestructuras, el uso individual de Internet, que está acá, ¿no?, en el crecimiento, sí se corresponde más con los niveles de desarrollo, los índices de desarrollo humano, precisamente por la capacidad infraestructural que muestran estos países a la hora de generar capital de inversión, a la hora de generar capital de inversión público también, y la capacidad de endeudamiento, en fin, la capacidad de acceso de su propia población, tiene mucho que ver. Ahora, según vamos avanzando en la cronología, en la línea temporal, nos vamos dando cuenta de que esto empieza digamos, a dejar de ser tan relevante, ¿sí? Miren, por ejemplo, Malasia, que empieza a crecer mucho, a los niveles, por ejemplo, mayores incluso de acceso a Internet que en Francia, en el año 2002. Y si nos vamos, digamos, a el último de los años,
que aquí está configurado, que sería el año 2015, nos damos cuenta de que en realidad, si bien sigue una línea, digamos, más o menos un crecimiento exponencial más o menos significativo, sí empieza a desdibujarse esa línea que teníamos tan clara, ¿sí? En los primeros de los ejemplos. Siguen siendo los países con mayor índices de desarrollo humano los que están en este primer nivel, pero ya empezamos a ver cosas como el ejemplo de China, el ejemplo de Rusia, ¿sí? Que están muy altos a comparación, por ejemplo, con otros países, Italia, ¿sí? En el que el índice de desarrollo humano es mucho mayor, por ejemplo, que el de México o el de Brasil, y tienen índices de acceso muy similares, ya no decir Marruecos, por ejemplo, o Palestina, ¿sí? Si queremos centrarnos en América Latina, vamos a ver, para ver solo, para centrarnos solo en el caso de Colombia. Aquí estamos, Colombia. Bueno, como vemos, nos estamos centrando en el caso de Colombia, estamos en un índice intermedio de más o menos comparación con América Latina, un índice de desarrollo humano medio alto y un índice de acceso también medio alto. Bueno, la idea de este gráfico era esa, cuestionar también explicaciones inductistas y explicaciones de corte funcionalista en la que nos dicen que Internet está asociado al desarrollo. El desarrollo son muchas cosas que no tienen solo que ver con la capacidad de acceso. ¿Sí? A eso se nos suma este otro mapita que estábamos viendo también. Si nos preguntan, ¿verdad? Y esa es un poco la cuestión, ese es el interés de estas sesiones, ¿qué son las redes? Y nosotros le ponemos el mapa de Internet tal y como poníamos hace 2 diapositivas y le ponemos este otro en el que aparece representada la red y las interacciones en la red social Facebook. Nos damos cuenta de que existen ciertas características que son muy distintas. Aquí empezamos a ver que África empieza a existir. ¿Sí? Aquí empezamos a ver que Europa del Este, Rusia empieza a existir. Obviamente China no, porque como bien saben existe una censura oficial sobre la aplicación y algunas partes del mundo obviamente estamos viendo aquí partes desérticas despobladas de Australia, el desierto del Sáhara, ¿sí? Partes de Siberia, partes del Círculo Polar Ártico, obviamente, Canadá y Alaska, la Amazonía, ¿sí? Podemos rastrear básicamente el río Amazonas, ¿eh? Con las interacciones de Facebook. Empezamos a ver que existen también una diferenciación entre el acceso al Internet y los usos que se le da al Internet, ¿sí? Las redes se pueden definir de muchas maneras. Se pueden definir por su estructura y también por el tipo de uso que se le va a dar. Eso nos configurará un tipo de redes también muy diferenciales y ahora lo vamos a ver, ¿sí? El hecho de que estas redes sociales se hayan impuesto como el gran el instrumento, la gran aplicación para el uso y acceso de las tecnologías digitales y del World Wide Web, ¿no? El Internet tal y como lo conocemos hoy en día, es muy significativo a la hora de estructurar de una manera profunda la organización de Internet como tal. Bueno, estábamos hablando de redes, ¿sí? Estamos hablando de Internet como la red de redes. Es ese epíteto tan simplista, tan naif, ¿no? Que siempre nos han contado y que es como el latiguillo de los periodistas al hablar de Internet y sobre las nuevas tecnologías. Bueno, si tenemos que hablar de redes, tenemos que hablar de teoría de redes, ¿sí? Y estábamos hablando la otra vez de esta teoría que inició un poco los estudios sobre redes, la teoría de los 6 grados de separación, que surge en la primera mitad bueno, entre la primera y segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, de un antropólogo que manda unas cartas, una serie de cartas de manera aleatoria y rastrea cuántos pasos transcurren hasta que le son devueltas a él y más o menos hace una media,
en el que son 6 pasos, ¿verdad?, los que tardan en verla y desarrolla esta teoría de los 6 grados de separación, a partir de la cual son 6 puntos los que nos separan más o menos de cada uno de los habitantes del planeta. Habíamos dicho que esta teoría de Milgram es trasladada al entorno de las redes digitales, de las redes sociales digitales, más bien, ser más precisos, ya no necesitaba de 6 grados de separación, sino de 3,9 grados de separación. En 3 grados, ¿sí? Digamos, una persona con unos 40 amigos en su perfil, en cualquier red social, tendría acceso hasta un promedio de 8.000 personas. Eso nos está hablando del potencial de las redes también como intercambio o como estructura de intercambio, acceso y flujo de transmisión de informaciones, ¿sí? Las redes, finalmente, son las estructuras por las cuales nosotros intercambiamos y transmitimos una serie de informaciones, ¿sí? Ya sea información biológica, ya sea información física, ya sea información digital, ya sean datos, tal y como los conocemos. Esta teoría de redes tiene un profundo desarrollo durante los años 80 y 90, en el que el análisis de redes sociales físicas, en este caso, se muestra como uno de los grandes epítetos para estructurar la importancia de las redes en este sentido. Si recuerdan, aquí estábamos viendo una de las conclusiones, ¿verdad?, que eran medio chistosas, en el que el riesgo de muerte, por ejemplo, una de estas investigaciones, el riesgo de muerte entre hombres y mujeres descendía una vez se casaban, ¿sí? En el caso de los hombres mucho más exponencialmente que en el de las mujeres, y digamos, de manera similar, una vez enviudaban, el riesgo de muerte entre los hombres aumentaba exponencialmente, siendo que el promedio de vida de hombres casados es de 7 años más que el de los solteros, 2 años más para las mujeres. Obviamente esto es que no saben hacer un huevo frito, entonces pues se queman la casa y se mueren, ¿sí? Estábamos viendo una serie de conclusiones sobre investigaciones reales sobre el uso de redes y tenemos este pequeño video sobre uno de los grandes ejemplos de investigaciones de análisis de redes sostenidos en el tiempo, que fue esta investigación en un pueblo de Estados Unidos. A ver, ahora, aquí está. Esta animación contiene la trama básica de una novela gigantesca. Aquí estamos viendo la trama de Framingham, que es el análisis de redes durante 30 años se desarrolló en un pueblo de Estados Unidos y vemos cómo van cambiando las configuraciones, las conexiones. Bueno, de este tipo de investigaciones, que son las investigaciones clásicas de análisis de redes, se concluyeron cosas como que el riesgo de tener un amigo obeso triplica el riesgo de generar síntomas de obesidad en uno mismo. Trabajó el tema de conexiones sentimentales, etcétera. ¿Por qué estamos hablando de este tipo de investigación? ¿Por qué hablamos la sesión anterior de análisis de redes? Bueno, como bien todos saben, esta imagen que están viendo en la pantalla es un meme, ¿sí? Un meme tal y como, digamos, se ha dispersado por las redes, pero un meme, en teoría cultural, es la unidad mínima de transmisión de información cultural en una sociedad concreta. La memética, que era de lo que estábamos hablando el otro día, surge como una teoría en la que la difusión de la información, las redes funcionan de manera similar estructuralmente a como lo hacen las redes orgánicas. Es decir, cuando Richard Dawkins presenta esta teoría en los años 70, a mediados de los 70, 75, en los 78 sale el libro de El gen egoísta, nos dice que el meme es la unidad teórica de información cultural que se transmite en los individuos, sería como el átomo. El meme en realidad viene de gen, ¿no? Y básicamente asume la explicación genética para explicar cómo las ideas evolucionan, se transmiten y mutan. Es decir, al igual que hay genes dominantes, hay unidades de información que perduran en las culturas. ¿Y cómo? Esas unidades de información son aquellas, digamos, que más sirven a las necesidades coyunturales de esa sociedad en concreto. Cuando yo tengo unas necesidades informacionales, culturales,
digamos, genero una serie de influencias que están en mi entorno, las consumo, reflexiono sobre ellas, las asumo, ¿verdad? Las interpreto y produzco mis productos culturales, mis memes, en este caso, tomando la palabra tal y como Richard Dawkins nos lo pide, eh, para responder a unas problemáticas sociales concretas. Hay una serie de elementos culturales, sí, de memes que sí me servirán, otra serie de ellos que no serán útiles en el momento dado y que irán desapareciendo del entorno. Y aquellos que sean útiles serán los que sobrevivan, ¿no? Y aquellos que se irán transmitiendo de una sociedad a otra, de una red a otra, para que cada una de ellas adapte en la manera en la que mejor les convenga aquellas unidades culturales. Nosotros, como seres culturales, como seres informacionales, funcionamos en red y estructuralmente funcionamos tal y como funciona una red. ¿Sí? Si bien las formas de organización reticular, pues ya habíamos dicho, facilitan el reclutamiento, aumentan la cobertura, tienen un efecto multiplicador, son sostenibles, ayudan a diseñar acciones específicas, movilizan el intercambio de apoyo social, tienen una serie de beneficios, ¿verdad? No quiere decir que todas las redes funcionan de manera orgánica, horizontal, democrática. Las redes son una manera de estructurar las relaciones de intercambio y en este sentido era en el que empezaba ya más a conectarnos, ¿verdad? El tema del análisis de redes con las redes digitales, la preeminencia de ciertas redes digitales en el mundo actual y sobre todo en la constitución de ciertas audiencias y de cierto tipo de audiencias. Nos habíamos quedado en esta explicación. ¿Por qué Facebook es tan aburrido? Porque poco a poco, ¿verdad? Y lo habíamos estado hablando en clase, eh, algo que al principio era tan novedoso, tan atractivo, nos aportaba información y contactos muy nuevos, diferentes, ha ido tornando en algo que siempre nos ofrece lo mismo, que siempre nos presenta las publicaciones de las mismas personas, los mismos temas de interés, etc. ¿Sí? Bueno, a nivel de teoría de redes, esto se explica por lo que habíamos estado hablando en clase, lo que Granovetter llamó en el año 76 la teoría de los lazos débiles. ¿Sí? En este año 73, un teórico de apellido Granovetter demostró cómo los individuos lograban acceder a mejores puestos de trabajo a través de relaciones con personas que no formaban parte del círculo relacional inmediato porque le incrementaba la gestión de información relevante y reducía el solapamiento de subgrupos sociales. Es decir, este señor Martin, si estuviera buscando trabajo, ¿sí? Le beneficiaría el estar conectado con algunas subredes con las que no tiene tanta conexión o tanto intercambio, o un intercambio tan frecuente, tan fluido, tan grande, ¿verdad? Sino que le aporten información novedosa, porque conozcan ciertas ofertas laborales que estos, con los que sí tienen una relación fuerte, porque son sus amigos, son sus familiares, son su pareja, no conocen. ¿Sí? Entonces, a Martín, para digamos, esta problemática en concreto, le interesa tener esta conexión con diferentes subgrupos, tal y como lo estábamos viendo acá. ¿Sí?